ayudarnos. El Perú no vino nada, no vino nunca. El Perú no vino nunca a Bolivia a ayudar a Bolivia, nunca vino. Bolivia fue al Perú, el ejército boliviano fue al Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Un historiador boliviano recordó la Guerra del Pacífico, mencionando que Perú no había sido leal a Bolivia en la Guerra del Pacífico, ya que cuando inició la guerra y Bolivia se enfrentaba al ejército chileno, el Perú no reaccionó a tiempo y no ayudó al país vecino de Bolivia, evadiendo y no respetando el Tratado de Ayuda Mutua que firmó Perú con Bolivia en 1873, donde indicaba que si Perú o Bolivia eran atacados por Chile u otro enemigo extranjero, uno acudiría a apoyar al otro. Según este historiador, Perú recién ayudó a Bolivia cuando el ejército chileno estaba a las puertas de territorio peruano. Es ahí donde reaccionó Perú por la presión que ejercía Chile y entró en la guerra. Pero escuchemos un poco. De alguna manera, los historiadores peruanos lo que han hecho es lavarle la cara y lavarle las manos a sus élites, echando la basura debajo de nuestra alfombra, debajo de la alfombra de nuestro país. Perú entró a la guerra por lealtad a Bolivia. ¿Por qué? Porque los dos países habían firmado un pacto de defensa mutua el año de 1873. Lo que dicen los historiadores peruanos dicen, bueno, el Perú entonces se activó el tratado de defensa mutua y el Perú vino a ayudarnos. El Perú no vino nada, no vino nunca. El Perú no vino nunca a Bolivia a ayudar a Bolivia, nunca vino. Bolivia fue al Perú. El ejército boliviano fue al Perú a ayudarle al Perú. Bolivia tenía una misión diplomática a cargo de Reyes Ortiz en Lima, diciéndoles a los peruanos, por favor, activemos el Tratado de Defensa Mutua de 1873. No vinieron el 14 de febrero, llegó febrero y no vinieron, comenzó marzo, tampoco vinieron. Llega mediados de marzo, prácticamente todo nuestro territorio está siendo ocupado por fuerzas chilenas y no vinieron. En el momento en el que los chilenos están tomando Calama, en ese momento están tocando la puerta del Perú y ni así el Perú mueve un pelo, no mueve nada. Si alguien está llevando un ejército cerca de tu frontera, lo mínimo que puedes hacer es mandar 1 o 2 divisiones a ver qué está pasando por allá. Pero nada. Recordemos que el 5 de abril de 1879 Chile le declaró la guerra tanto a Perú como a Bolivia, pero Perú en ese entonces, según este historiador chileno, hasta ese momento no había acudido al apoyo de Bolivia, ya que el ejército chileno había ingresado en territorio boliviano el 14 de febrero de 1879 y Perú no respetó el tratado firmado por ambas naciones, según el análisis que hace este historiador boliviano, mencionando que Perú quería buscar la paz y solo ser un mediador y no intervenir en la guerra pese al tratado firmado entre ambos países, como lo explica este historiador boliviano. Pero al final, por la presión que ejerció el ejército chileno y que estaba a las puertas de territorio peruano, es que Perú ingresó en esta guerra. Pero sigamos escuchando un poco más de lo que dijo este historiador. Lo que hace el Perú es mandar una misión diplomática, dice vamos a ser mediadores. El Tratado de Defensa Mutua no dice primero se intentará la mediación. Dice, en el momento en el que se produzca el casus belli, eso inmediatamente activará el casus federis, que es precisamente la unión entre los dos países, la unión defensiva entre los dos países. Cuando los barcos chilenos llegaron a aguas territoriales bolivianas, en ese momento se activó, en ese momento se produjo el casus belli y en ese momento se activó el casus federis. Y estamos hablando de 7 de enero, ¿se acuerdan? Pero no, el Perú agarró y dijo, vamos a mediar, vamos a resolver este problema diplomáticamente. Eso no decía el tratado, pero lo hicieron. Mandaron una misión diplomática a Lima. La misión diplomática falló, por supuesto que falló, y como el ejército chileno ya estaba a las puertas del Perú, estaba sobre el río Loa, pues agarraron y el 5 de abril le declararon la guerra a Bolivia y le declararon la guerra al Perú, todo en paquete. Y claro, les declaran la guerra y el ejército chileno está a punto ya de pasar a territorio peruano. De hecho, ya está
ya está a las puertas del Perú, ya se ponen todos nerviosos en el Perú y claro, hay que pedir la activación del Tratado de Defensa Mutua y en ese momento hay que activar ese tratado. Cuando Chile ya le había declarado la guerra a Perú y a Bolivia y el ejército sureño estaba en Tacna, el presidente Manuel Ignacio Prado pidió a los bolivianos que regresen a Tacna y ayuden a Perú y echaban la culpa al ejército boliviano que abandonaba la guerra. Pero según este historiador, Perú fue el primero que abandonó a Bolivia y no lo ayudó antes. Según indica este historiador boliviano, mencionan los peruanos que dice que en ese tiempo el Perú no estaba preparado para una guerra, por ello que no entró según el análisis que hace este historiador, pero al final tuvo que intervenir porque el ejército chileno, mejor dicho la burguesía chilena, le declaró la guerra al Perú y a Bolivia. Pero sigamos escuchando lo que dijo este historiador boliviano. Peor todavía, el presidente del Perú, el presidente Prado, lo que hace es mandar un telegrama donde dice: vuele ejército boliviano a Tacna, si no las consecuencias serán todas suyas, así, ¿no? Ya desde ese momento lavándose las manos y echándonos la culpa del problema. ¿Acaso volaron ellos cuando era nuestro territorio el que estaba siendo invadido? Muchas veces he hablado de este tema con peruanos y siempre dicen: no, lo que pasa es que no estábamos preparados y queríamos... El tratado no decía, el de 1873 de defensa mutua, no decía cuando el Perú esté preparado, entonces vendrá en defensa del agredido, o cuando Bolivia esté preparada, entonces irá en defensa del Perú. Dice, en el momento en el que se produzca el casus belli, se activa el casus federis y inmediatamente ambos países concurren a su defensa. Pero claro, como era ya su territorio el que estaba en peligro, por supuesto, había que llamar volando al ejército, literalmente volando al ejército boliviano. Finalizada la guerra, lamentablemente Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa que le daban salida al mar. Por otra parte, recordemos que antes de empezar la guerra, Perú, Bolivia y Chile sintieron la crisis mundial que originó el capitalismo en el año 1873, ya que Europa se encontraba en crisis y también los Estados Unidos. Esto afectó a estos tres países. Es por ello que Bolivia, mejor dicho, los altos mandos bolivianos, la burguesía boliviana, para recuperar recursos y obtener ganancias, quisieron aumentar el impuesto a las compañías salitreras de capitales británicos que sacaban salitre de Antofagasta, desconociendo el tratado anterior entre compañías chilenas británicas con Bolivia, donde se mencionaba que Bolivia por 25 años no debería de cobrar este tipo de impuestos, por lo que Bolivia, para recaudar dinero, decidió expropiar las empresas británicas que extraían salitre en Chile. Los altos mandos chilenos junto con los empresarios británicos decidieron declararle la guerra a Bolivia, y es como inició todo, que finalmente terminó con la pérdida de la salida al mar de Bolivia, también con la pérdida de Arica y Tarapacá por parte de Perú. Pero luego de escuchar todo lo que dijo este historiador boliviano acerca de la guerra del Pacífico, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.